y del arrebatamiento de la iglesia, yo quiero decirle que ese era Dios a través de las alabanzas. En esta hermosa noche me congrego en la iglesia acá de Noé de las Asambleas de Dios. Ahí estoy, hermano, por un motivo de parte de Dios. Soy evangelista nacional de las Asambleas de Dios. Estoy ahí por un motivo de parte de Dios, porque el mensaje de Dios es de que se siga predicando la senda antigua, es que se siga predicando la palabra de verdad, es que se siga guardando el evangelio, es que se siga predicando la sana doctrina. Y es por ahí que el Señor, usted me dice, ¿por qué estás en ese lugar? Solamente escuchamos la voz de Dios. Así que la voz de Dios vale más ante nuestras opiniones. Cuando somos dirigidos por la presencia de Dios, nunca nosotros seremos los mismos. Porque cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, nuestra vida es transformada. Nuestra vida es cambiada. Desde nuestra cabeza hasta las uñas de nuestros pies. Y es que cuando un hijo de Dios es cambiado y transformado, se mira, aleja a distancia el olor que posee. Y el día de hoy quiero que usted vaya a la Biblia y pueda abrir la porción bíblica en Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 y 15. No quiero hablar más de mi vida porque la realidad he venido a predicar de Jesucristo para que Él sea tratando de una forma muy especial con todos los hermanos que decidieron hoy venir a este lugar. Y la palabra de Dios quiero que la leamos. Pueden ponerse sobre sus pies. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amado Padre, hemos leído tu palabra. Toda gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Que solamente, Señor, la voz de tu palabra, la voz de tu Espíritu, Señor, se escuche en esta congregación. Soy, Señor amado, un vaso en tus manos. Úsame para tu honra y tu gloria en esta hermosa noche, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificamos a Dios porque Él es fiel. El día de hoy meditamos acerca cómo debemos lavar nuestras ropas para entrar en el reino de Dios. La palabra de Dios nos dice acerca del mensaje del reino. El mensaje del reino de Dios es un mensaje de cambio, es un mensaje de transformación, es un mensaje donde Dios quiere que cada hombre y cada mujer viva para Él, se guarde para Él, se vista para Él. Ya no somos de este mundo, porque el mundo es pasajero y sus deseos y sus vanidades. Eso se quedó atrás, porque cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, dejamos atrás el hombre que muere el día de ayer en esas aguas bautismales. Y hoy somos la nueva criatura que Cristo quiere formar para llevar a ese momento glorioso que se llama el arrebatamiento de la iglesia. La carta de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57, el apóstol Pablo nos dice la palabra poderosa. Cuando nosotros seremos transformados, esto no es una leyenda, esto no es un
cuento, esto no es una fábula, esto no es una fantasía, amado hermano. Esto es la realidad, que el pueblo de Dios tiene que lavar su ropa si acaso quiere entrar en el reino de Dios. Hoy la iglesia se ha contaminado con las modas, hoy la iglesia se ha contaminado con habladuría, hoy la iglesia ha dejado de buscar a Dios, porque cuando se deja buscar a Dios correctamente, comenzamos a dejar que entren corrientes de modernismo, corrientes de paganismo, corrientes de materialismo, de intelectualismo, de cosas que no son agradables a Dios, aunque a nosotros nos parezcan bien. Y la realidad es que la iglesia ha dejado la razón que fue al principio y para qué fue creada. La iglesia fue creada para adorar a Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero antes de ese principio Dios creó una generación llamada los ángeles para la adoración. Isaías 14:12. Y cuando la palabra de Dios te comienza a narrar, dice que en aquel momento aquel querubín se sonó el címbalo, la tara, la trompeta, el chofar, todo el tamboril y todas las cosas para elevar a aquel hombre en aquel momento como el ángel que formaba parte de la adoración en aquel lugar sagrado delante de Dios. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 28 versículo 14, la palabra te dice qué fue lo que pasó en el Edén, qué fue lo que marcó. Pero cuando en su corazón se halló orgullo, cuando en su corazón se analizó y se interpretó y se escaneó el momento, su corazón estaba corrupto porque él dijo: yo haré algo, llevaré mi trono y lo pondré al norte, junto a la estrella del norte, junto donde está. ¿Qué cosa? El trono de Dios, porque él quería ser igual a Dios. ¿Y usted cree algo así como el diablo? Él quería ser igual a Dios, y ahora nosotros, sus hijos, no queremos ser igual a Dios. Queremos ser igual a las modas del mundo, queremos ser igual al modernismo, queremos andar enseñando nuestras carnes, queremos andar cortando nuestro pelo, queremos vestirnos igual que lo que está afuera. Si el diablo que era diablo quería ser igual a Dios, los hijos de Dios, nos dice la carta de Corintios capítulo 11, que debemos de ser imitadores de Cristo, dice el apóstol Pablo, así como yo soy de él, dice la palabra. Hermanos, estamos llegando al tiempo donde el Señor nos dice que lavemos nuestras ropas. El diablo se ha empecinado en destruir la santidad de la iglesia. El diablo ha venido para destruir, para hurtar, para matar todo lo que el hombre tiene en su interior. Y la primera razón es la relación que cada hombre y cada mujer tiene con Dios. ¿Usted cree que Él no se preocupa cada mañana que usted se levanta y adora a Dios y ayuna y ora? Y tiene una batalla y una lucha interna en la cual usted dice: voy a la oración o no voy, o solamente voy al ayuno. Ajá. Porque Él se preocupa. Él se preocupa cuando un cristiano adora a Dios, porque Él desde el principio quiso la adoración. Por eso la palabra de Dios te dice en Génesis 3, en todo el capítulo, la desobediencia del hombre, porque él fue inmediatamente después que fue desterrado del cielo por el pecado celestial que hubo, fue inmediatamente al Edén para destruir la adoración que el hombre debía dar a Dios. Y eso es lo que muchos no podemos entender. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, lo vamos a entender correctamente. El Espíritu de Dios no es sensacionalismo, no es emocionalismo, no es que yo aquí adentro de la congregación yo soy la que soy y afuera seré otra persona. Yo quiero decirle que cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, seremos diferentes a los que están afuera.
marcamos la diferencia, eso se mira a kilómetros. Cuando una persona ha caído de la gracia de Dios, se mira a kilómetros. Cuando una persona se aparta de la raíz principal, que es la palabra de Dios, quiero decirle que se nota también a la distancia. Pero el Señor quiere marcar en nuestras vidas un antes y un después. Cuando la palabra te dice que el ladrón vino a hurtar, a matar, a destruir, no solo lo hace con el inconverso que está allá afuera, no solo lo lleva a la droga, no solo lo lleva al alcohol, no lo lleva solo al hombre a la inmoralidad, al lesbianismo, a la fornicación, al adulterio. No solo a eso, también si usted se descuida, Él vendrá y le arrastrará nuevamente a su lugar anterior a donde usted estaba. Por eso usted tiene que cuidar su salvación. Por eso es que usted tiene que lavar su ropa. Usted mismo se conoce y delante de Dios debe de pedirle de que Dios mismo sea tratando con su corazón y advirtiéndole dónde está su debilidad. ¿Usted la conoce? Claro, usted la conoce. Y el diablo también conoce su debilidad. Por eso Él le atacará por la forma más débil que usted tiene. Pero el Señor le dice hoy: cierra las puertas, no dejes las puertas de tu casa abiertas si no quieres que el ladrón llegue a destruir lo que está dentro de tu casa. Y el Señor habla a nuestras vidas, porque Él vino a robar la vida, las propiedades, las familias, los ministerios. Los grandes hombres de Dios han caído. ¿Por qué han caído en sus ministerios? Porque han descuidado la relación con Dios y han contaminado su ropa con las cosas de este mundo. Porque el diablo no te va a presentar con cacho y cola, como decían nuestros abuelos. El diablo se te va a presentar como la mujer más bonita y más elegante. Se te va a presentar como el hombre más elegante, más atractivo y de mejores palabras elocuentes, para engañarte, para que caigas. Y esto no es del otro mundo, esta es la realidad que se está viviendo en la iglesia. Porque muchos dicen: hoy caigo y mañana me levanto. Pero el apóstol Pablo te dice en Romanos capítulo 6 que eso no vale para la iglesia. Que si alguno por un momento se desliza, dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1:9, abogado tiene a Dios con el Padre. Pero para nosotros, hermano, piense la consecuencia que habrá en su vida al caer. Nadie cae sin pensarlo. La mayoría de las personas caen porque dejan de lavar su ropa en la sangre del Cordero. La mayoría de las personas caen porque dejan de ver a Jesús, el autor y consumador de la fe. La mayoría de las personas se separan de Dios porque hacen alianzas con el mundo. Y dice la misma palabra que no hagamos alianzas. O alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y cualquiera que se constituya amigo de las cosas de este mundo, entonces ya es enemigo de Dios. Tú no me puedes decir: determinada persona es mi amigo, y no te sientes contaminado a la par de él. Cuando usted está a la par de un empresario, usted va a aprender de finanzas, va a aprender de negocios, va a aprender de proyectos, va a aprender de muchas cosas bonitas en eso. Su mente se va a abrir porque usted va a aprender todo. Le hablo de las ventas y le hablo de negocios y cosas así, porque en eso yo trabajaba. Hasta que el Señor me llamó a esto. ¿Y sabe qué? Cuando usted y yo nos juntamos con gente que hablan de oración, hablan de presencia de Dios, hablan de Espíritu Santo, hablan de dones espirituales, hablan de hablar en lenguas, usted terminará siendo igual a esos empoderados y llenos de la presencia de Dios. Aleluya. Pero si usted se junta con aquellos que dan una charlita de vez en cuando a risa y está corrompida,
y una plática y no es correcta, y una palabra desviada y ante Dios no es correcta, y usted comienza a reírse con esas personas, terminará muy pronto su camino donde el enemigo quiere que termine. Porque el Señor quiere que tengamos discernimiento. Iglesia, mucho pueblo es arrastrado porque es muy confiado. No ora, no ayuna, no se congrega. Abre la puerta de su vida. Comienza, mírate en el espejo, le dice el enemigo, ponte una ropita más socada. ¿Con qué fin va a venir socadita a la iglesia, mi hermana? Usted ya tiene a su esposo allá en su casa, entonces allí enséñale a su esposo todo. Pero acá se viene a adorar a Dios. Entonces hay que bajarle a la faldita y hay que aflojárselo un poquito de lado. Porque si mi esposo me quiere, ya me escogió tal como es mi persona y me va a seguir queriendo aunque yo me ponga la falda más abajo de la rodilla. O aunque yo me ponga el vestido largo, él me va a querer siempre. Porque mi primer relación es con Dios. Es con Dios, vivo para el Señor. Pero hoy la iglesia no. Hoy la iglesia, nosotros como mujeres, porque ahí es el problema. Queremos andar igual a la de la empresa, que se viste con los grandes tacones y con la falda de una cuarta de la rodilla arriba. ¿Sabe qué? Esto no es agradable a Dios. Porque el pueblo de Dios tiene un vestir diferente, tiene una ropa diferente. Su ropa tiene que lavarla en el cordero, en la sangre del cordero. Y cuando usted está en la sangre del cordero, su pensamiento es renovado, dice el capítulo 12 de Romanos. Y cuando su pensamiento es renovado, el Espíritu de Dios le dice: a mí me parece que estás muy socada, a mí me parece que te estás cortando mucho este pelo, a mí me parece que esa pintura no va contigo. El Espíritu de Dios nos reprende a nosotros. Y si no te reprende, es que has dejado la relación con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros comenzamos a hacer cosas y nos desviamos, es porque algo se está alejando de nuestra vida, y que en nuestra vida no vaya a pasar como Sansón, que creía que la presencia de Dios estaba sobre su vida. Cuando el enemigo vino contra su vida, inmediatamente el Espíritu de Dios hacía tiempo que se había alejado de él. Podemos decir: aquí danzo, aquí brinco, aquí hablo en lenguas. Eso significa que el Espíritu de Dios está en mi vida. Recuerde, los dones no son, no se van de la persona. Acá hay discernimiento, porque son irrevocables. Una persona puede andar caída y puede hablar en lenguas, puede andar caída y orar por ti y vas a recibir, porque se llama espíritu de engaño en su vida. No es el Espíritu de Dios. Es por eso que cada cristiano, Dios le alerta a que lave su ropa en la sangre del Cordero, que viva para Él, que se guarde para Dios, que guarde la palabra, que sea temeroso. A muchos no les gusta esta palabra, pero yo lo siento, hermano. Yo no sé si es que tienen que decir ay, 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 o qué está pasando, por qué tanto silencio, pero yo tengo que seguir predicando esta palabra. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Aprovecha el momento que te dan el púlpito y predica mi palabra. Entonces yo las oportunidades no las pierdo. Porque Dios quiere mujeres santas. Dios quiere mujeres que cierren las puertas al diablo y que vivan para Él nada más, que guarden sus matrimonios, que vivan en santidad, que sean mujeres con pudor, con decoro, varones que las puertas las cierren al adulterio, varones que se consagren totalmente a Dios. ¿Por qué llega el fracaso a muchos? Porque las puertas la abren al enemigo. Él vino a matar, a hurtar, a destruir. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Por qué? Porque abrieron las puertas al enemigo. ¿Cuántos hogares cristianos fracasados? ¿Por qué? Porque abrieron las puertas al enemigo. Porque creyeron que el diablo no iba a llegar a apoderarse de su esposa. Porque creyeron que el enemigo no iba a llegar a sacar a
dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Así que no le deis lugar, hermano, dice la carta de Efesios. Nosotros podemos entender que el diablo va y te roba el gozo, te roba el ministerio, y hasta ahí llegaste. Pero el Señor quiere recordarte hoy de que muchas personas en la vida del cristianismo han fracasado porque se han descuidado. Pero la palabra dice de que si ellos se arrepienten y vienen delante de Dios, Dios les perdonará porque les ama. Proverbios 6:31 te dice que si el enemigo, si el ladrón te robó, Jehová vendrá y hará que el mismo diablo, que el mismo enemigo te regrese 7 veces lo que te ha robado. Y quiero decirte algo, que esto no se logra riendo, esto no se logra saltando, esto se logra de rodillas, esto se logra de convicción, esto se logra con fe, esto se logra con palabras. Esto es parte de la perseverancia. Esto es parte donde los cristianos, aunque el diablo venga y te ofrezca la mejor recompensa, tú tienes que decir no, porque yo vivo para Jesucristo. Aunque el enemigo venga y te diga, ay, mi hermanita, estás bien bonita, vete conmigo, deja a tu esposo. Usted tiene que decir no, porque mi esposo es el que Dios me ha dado, es el que está en mi camino. Reprenda al diablo, mi hermano. Dios te ha dado autoridad a usted. Porque el diablo tiene mucha astucia para llegar y engañar, si es posible, a los escogidos. Por lo tanto, la palabra de Dios le dice que tiene que lavar sus ropas en la sangre del Cordero con obediencia. Debe de permanecer limpio. Quiero decirle que cuando la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalonicense, que al sonar de la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos están preparados? Aleluya. Esta es la situación de la iglesia hoy en día. El capítulo 25 de Mateo dice, muchos están descuidados. Jesucristo está por regresar. Es inminente su regreso. Es inminente el arrebatamiento de la iglesia. Mucho pueblo descuidado se va a quedar. Sus ropas son ropas viles, son ropas contaminadas, son ropas del mundo, son ropas no agradables al Padre. Y el Señor les dice que se arrepientan y se conviertan de todo corazón a Él. Si no pereceréis igualmente. El que está dentro de la casa y el que está fuera tiene que hacer arrepentimiento delante de Dios. Los tiempos están llegando al fin. La iglesia Dios la mandó a que se vistiera, a que se guardara, pero igual que la iglesia de Sardis se descuidaron en su vida espiritual. Y hoy a todo le llamamos Dios y a todo decimos que miramos que es usado de Dios, pero no es así. No todo es Dios, no todo es Espíritu Santo. Usted debe discernir y por sus frutos le conoceréis, dice su palabra. Y es lo que debemos de entender. Los tiempos a los que estamos llegando son tiempos de apostasía, son tiempos de engaño, son tiempos donde la gente aparentará vivir bien delante de Dios, pero estarán caídos. Es por eso que la iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que volver a renovar sus pactos con Dios y volver al primer amor que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Porque se ha enfriado. Ningún frío entrará en el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 7 versículo 14. Y la palabra del Señor te dice de que aquellas mujeres llamadas las vírgenes estaban en el capítulo 25 de Mateo esperando al amado. Las 10 tenían lámparas. Las 10 estaban esperándole. Las 10 le alababan, las 10 se congregaban,
Las 10 que estaban allí, pero había algo en 5 de ellas. ¿Y sabe qué? Sus lámparas tenían aceite, pero no tenían reserva de aceite en su vida. Y el descuido, pensaron de que con ese aceite iban a llegar a la medianoche, cuando muchas veces el diablo llega y te engaña y te dice: con ese ayuno ya basta, con eso de congregarte ya basta, con ese capítulo que leíste ya basta. Pero el Señor te dice hoy: ¿quieres entrar al reino de Dios en el arrebatamiento glorioso? Vive para mí. Al Señor no basta lo poco que hacemos nosotros. Eso es poco. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermano, hay un evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Esto ocurrirá. Fecha no tiene, día no tiene, año no tiene. Solo el Padre sabe la hora en que ha de mandar a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra a recoger a sus escogidos. Pero sí quiero decirles que después de la 7ª trompeta hay allí el misterio, dice Corintios. La iglesia será levantada, será raptada, será arrebatada. Y aquí yo les cuento, Dios me dio un sueño. Y el Señor me dijo: ve y dilo en el TikTok. Yo lo dije. Yo soñaba de que llegaba un ángel a mi casa y el ángel me decía: ve y busca a tu esposo. Entonces yo llamaba a mi esposo y después decía a él: seguidme. Yo seguía al ángel y me dijo el ángel: vamos a tu iglesia. Y nos fuimos a la iglesia. Llegamos muy rápido. Cuando llegamos a la iglesia donde nos congregamos, el ángel escogió la hilera que estaba a mano derecha hacia el altar. Y él comenzó a seleccionar personas por las sillas. Y después miró hacia el otro lado y dijo: ya no hay más que sean salvos. Inmediatamente yo cerré así los ojos y los abrí rápido. Y yo ya estaba en otro lugar. Entendí yo en ese sueño de que era el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y sabe qué? En medio de todo eso, solo había 30 personas en el grupo. Y dijo el ángel las palabras: no hay más que sean salvos, solo hay 30. Esto es señal que Cristo viene. Esto es señal que mucho pueblo se va a quedar por descuido, por querer vivir como el mundo, por querer vivir contaminado. Porque mucho pueblo dice hoy: vivir a mí me van a disculpar las hermanas, pero lo tengo que decir, porque es la palabra. Vivir bien apretadita, eso no es nada. Vivir bien cortadito el pelo, eso no es nada. Teñiendo el pelo como el incrédulo, eso no es nada. Andar de chor en la calle, eso no es nada. Andar de licra en la calle, eso no es nada. Andar quitándome la ceja, eso no es nada. Así el diablo tiene a la iglesia y a muchas personas diciéndole que eso no es nada. Cuando el Señor te dice que te guarde irreprensiblemente para su venida en cuerpo, alma y espíritu. Si el Señor te dice esto, es porque esto va a pasar. ¡Aleluya! Si el Señor te dice que te prepares, es porque Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Así no va a subir ningún contaminado, no va a subir ningún tibio, no va a subir ningún siervo inútil que no le guste trabajar en la obra, no va a subir ningún irresponsable.
santidad para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria y sea la honra. Él viene y nadie lo detiene. Él no te va a estar esperando que te prepares a la hora que te dé la gana, porque el tiempo ya te lo dio. Hace poco una persona murió. Yo le dije el día 28 de mayo, acérquese al Señor. ¿Qué le cuesta? Vaya y congréguese con su esposa y con su hijo en la iglesia. Más adelantito yo me voy a hacer lo que tú dices. Todavía hay tiempo. El tiempo de mañana no es de nosotros, es hoy. Así que hoy vive para el Señor como que viniera hoy. Vive para el Señor como que viniera mañana. Vive para el Señor como que viniera entre un año. Si el Señor viniera hoy, yo le estoy esperando. Si el Señor viniera mañana, yo le estoy esperando. Si el Señor viniera entre un año, yo le estoy esperando. Si el Señor viniera por mí, yo le sigo esperando. De una o de otra forma nos uniremos con el Señor en un arrebatamiento glorioso, o ya sea que la muerte venga y nos una con el Señor. Pero no nos escaparemos, y la victoria nuestra será estar en las manos del Señor y en aquel momento glorioso que está para todos aquellos cristianos que viven conforme a lo que dice la palabra. El punto 2, terminando los 7 años, después de 3 años y medio se hará la gran tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia. El diablo le dice a mucho pueblo: eso hace 21 siglos que lo están predicando, ya no viene Jesús. Ve, dete una vacacioncita, mi hermano. ¿Para qué vas a ser tan fiel? No miras, ahí está otras hermanas que no lo son. Entonces Dios va a tener misericordia de vos, y Dios es amor. El diablo a mucho pueblo lo ha engañado diciéndole solo que Dios es amor y que Dios lo que quiere es su corazón. Pero la palabra dice que Él quiere que nuestro cuerpo, que nuestra alma, que nuestro espíritu sean irreprensibles hacia su venida. Él le dice: velad y orad. Él le dice de diferentes formas a cada persona. Hay usted si escucha la voz de Dios o la voz del enemigo. Adán y Eva habían escuchado a Dios, pero prefirieron escuchar la voz del enemigo, y por eso cayeron y fallaron. Y ustedes miran, las primeras ropas eran unos delantales de higuera, pero el Señor no está de acuerdo con la desnudez y la inmoralidad en el hombre y en la mujer. Dios quiere que su pueblo se tape, porque es diferente al que está allá afuera. No importa si trabaja en la empresa, no importa si trabaja en la tienda, no importa. Dios te va a proveer un trabajo para que en ese trabajo le honres y le alabes a Él también. Él no te va a dar una carga, o no vas a ir a agarrar un trabajo donde miras que eso va contra tu moral como cristiano. El Señor es justo y el Señor te va a dar lo que tú estás pidiendo. Por lo cual, el que quiere ser infiel, le es infiel a Dios. ¿Por qué? Porque quiere seguir siendo infiel. Pero la palabra nos dice en Apocalipsis que el que es justo se justifique, el que es santo se santifique, el que está sucio que se siga ensuciando, entonces porque no quiere limpiarse. La palabra es clara. El Señor le dice al apóstol Pedro: ay Señor, que dura es tu palabra. El Señor no le dijo: Pedrito, ven, te voy a poner, ay, te voy a sobar, mi niño, para que no te me vayas. No. El Señor le dijo: Pedro, la puerta está abierta. ¿Tú también te quieres ir? Ahí está. Y muchos dicen hoy: no queremos palabra dura. Por eso es que el pueblo está cayendo en la depravación que está viendo ahí afuera.
porque la palabra es como la vara que corrige a su hijo cuando usted lo quiere corregir. La palabra corrige nuestras vidas y nos toca, aunque a veces tenemos que decir ay, 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 aunque llegue como que fuera el alcohol o el agua oxigenado en la llaga para purificarla. Muchas veces el Señor tiene que ser el cirujano para extirpar de nuestras vidas cosas que hay también en nuestro interior. El odio, el rencor, la amargura, la avaricia, la envidia, la murmuración, y nos lleva al quirófano porque no nos quiere así como somos por dentro y por fuera. Y cuando el médico va al quirófano, tiene que rajar y a través de un bisturí y de una pinza abre el área donde usted y yo podemos estar afectados. Y como Dios nos ama y Él quiere que entremos en el reino de Él arranca de nuestras vidas todo lo que no es agradable el día de hoy. Como Él no quiere que nosotros nos perdamos y nos quedemos en la gran tribulación, Él arranca de nuestras vidas lo que no es agradable. Arranca nuestro pasado frustrado, nuestros deseos que están ahí metidos y nadie los conoce, solo Dios. Nuestros pensamientos, que Dios los conoce y no los conoce ni tu compañera, ni tu compañero, ni las personas que están a tu alrededor. He ahí Dios conoce lo profundo del corazón de cada persona. Y no solo por fuera quiere que seamos santos, sino por dentro. El capítulo 12 de Romanos dice que nuestras mentes sean constantemente renovadas de nuestro pensamiento en el poder del Espíritu de Dios. La carta de Hebreos, capítulo 12, dice que nos despojemos de todo lo que nos asedia, de todo lo que nos persigue, de todo de lo que nos aleja de Dios y nos impide entrar en su presencia. Porque Dios es fiel, porque Dios nos ama. Cuando tú estés haciendo lo mejor para Dios, el diablo va a llegar y te va a criticar. Eso tenlo por seguro. Y te va a decir, como le decía de Job, él te está alabando porque tú lo tienes bendecido, porque tienes bien a toda su familia, porque lo tienes con ganado, lo tienes con salud, lo tienes con bienes, lo tienes con muchos miembros, porque tus hijos están, los hijos están sanos, le decía quién, el diablo, en la presencia, delante de Dios. ¿Sabe para qué? Para ver que qué decía Dios. Pero Dios quiere que así como aquel día encontró a un hombre temeroso y justo como Job, también lo haga en esta congregación. Que cuando venga la prueba, cuando venga la adversidad, diga, como lo dijo de los santos Job, yo sé que mi Dios vive, yo sé que mi Redentor vive, y del polvo de donde esté, de ahí me levantará. O sea, Job dijo, si yo muero, muero para el Señor, y si el Señor me quita también esto que tengo, quedaré en la nada, pero del polvo Dios volverá a darme la grandeza, y mi historia no quedará en el pasado. Esto es lo que dice el hombre en ese texto poderoso. Y si yo muero, muero para el Señor y subo con el Señor en su presencia en la gran resurrección posterior que está profetizando. Pero si el Señor dice, como Jehová da y Jehová quita, entonces bendito sea el nombre de Dios, dice Job. También Él me puede volver a dar si yo quedo en la nada. Esto es lo que Dios quiere, que le alabemos, que le glorifiquemos, que aun cuando las cosas sean difíciles, porque este camino no es fácil, este camino es para valientes. Métete con Dios y sabrás quién es el diablo. A un tibio en la banca no le importa el diablo.
Métete en oración, en ayuno, predica la palabra, evangeliza, ve a los hospitales y sabrás quién es el diablo. No hagas nada y estate como el pingüino en la banca. Y entonces Él estará contento porque tú no te irás en el arrebatamiento de la iglesia. Porque los tibios, los helados, no serán vomitados de su boca, dice la palabra del Señor. Así, hermano, que libérate de la contaminación, libérate del modernismo, libérate de cualquier problema, libérate de la envidia, de la competencia, de la avaricia, de la murmuración, del odio, del celo espiritual. Libérate de todas las cosas que no son agradables a Dios. Porque aunque seamos hijos de Dios, el diablo va y mete cizaña. Y la cizaña no entra al reino de Dios. Entonces seamos trigo, seamos inteligentes, tengamos discernimiento, porque Dios nos ha creado con poder y autoridad en nuestras vidas para atar y desatar, porque nos ha dado en nuestras manos las llaves de autoridad del reino. Y esas llaves no solo es para abrir puertas de bendición, sino que es para utilizarlas para bien. Cuando el enemigo viene contra nuestras vidas, hay que reprender las artimañas del diablo. No deje que se aniden sobre su cabeza. No deje que las cosas vayan más allá. Repréndalas, sáquelas, córtelas. Así como cuando nosotros nacemos, son cortados los niños del ombligo de su madre. ¿Para qué? Para que crezcan y comiencen en otro proceso diferente y ya no se alimenten de el proceso que se hace a través del ombligo, conectados adentro del vientre de cada mujer. Entonces, hay muchas cosas que quieren alimentarse de nosotros y nos quieren separar de su presencia. Pero Dios nos ha prometido un lugar mejor para todos aquellos valientes que dicen no al pecado, que dicen no a cualquier circunstancia adversa que nos quiera alejar de Dios. Dios ha prometido ese momento glorioso donde dice la palabra que en ese lugar nos uniremos en las nubes con Él y ahí estaremos alabándole en las bodas del Cordero. Cuando pasemos el momento preciso de que cada obra de cada creyente será sometida a juicio y a prueba, entonces comenzará el momento glorioso donde Dios comenzará a dar galardones y coronas de vida en aquel momento a cada uno de los cristianos que han sido fieles y se han guardado hasta ese momento. ¿Qué pasarán con los muertos? Los muertos en Cristo en aquel día, cuando nosotros subamos a las nubes, ellos ya estarán en el cielo. Y allí los miraremos, a los que murieron en Cristo y hoy no están acá, pero allí estarán ellos también, en aquella gran boda. Así, hermano, de que yo le digo el día de hoy, santifíquese, viva para el Señor, viva para Dios. No se quede en la gran tribulación. Esto no es cuento, esto es verdad, hermano. El mundo lo sabe. El mundo da testimonio de lo que viene para todas estas cosas que están ocurriendo a nivel mundial. Así que la iglesia no debe desconocer ni debe ignorar los tiempos que estamos viviendo. La iglesia es la número uno que tiene que estar viviendo para Dios. Por eso dice la palabra, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga. ¿Sabe por qué dice eso? Porque muchos se van a volver a sus quehaceres de antes, como lo hizo Pedro cuando el maestro había muerto y no había resucitado. En aquel momento vino él, pues a lo mejor no resucitará. Agarró las redes, se montó en la barca y se volvió nuevamente a ir a sacar peces. Y a su nombre. Porque muchos pueden regresar diciendo, el amado no viene. La trompeta nunca se dio. Yo quiero decirle,
sea fiel a Dios hasta el final. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cada persona tiene una corona, pero si se descuida, la puede perder. Alábele porque Él vive. El Señor es grande y es misericordioso. Asimismo, vamos a leer la última porción bíblica. Y dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Bendito es el nombre de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí nos sigue hablando el apóstol Juan a nuestras vidas. El Señor nos conoce. Nosotros nos podemos engañar todos, pero a Dios nadie lo engaña. El Salmo 139 dice: tus ojos me vieron. Desde que estaba en el vientre de tu madre, el Señor te ha visto. Así que cada quien tiene que vivir para Dios y tiene que examinar su corazón. Tiene que corregir. Tengo que corregir cualquier cosa que hay aquí adentro de mi vida, aquí afuera de mi vida. Estos son los temas que no les gusta a la iglesia ahora. Yo no tengo que hacer si yo quiero irme con el Señor. Pero si yo quiero quedarme, pues entonces ¿para qué busco la iglesia? Hay que irse entonces a seguirse ensuciando afuera. Si yo vengo a la iglesia es con el motivo de salvarme, de que el amado, que el maestro, que el alfa y la omega, y que es el primero y el último, tenga misericordia de mí para poder viajar en ese arrebatamiento glorioso. Que yo no quede como aquellas vírgenes burladas que llegaron, pero la puerta ya se había cerrado. Sino que el Señor tenga misericordia de mí, de usted, de cada persona, y que nuestro nombre esté en el libro de la vida, y que el día que Él nos llame a su presencia de una o de otra forma, Él diga: venid a mí, benditos de mi Padre. Será un momento glorioso cuando nos presente delante de su Padre. Pero como le digo, sigámosle alabando, sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos esperándole, porque Él viene y nadie lo detiene. De aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hermosa noche. Aleluya. Dios es grande, Dios es fiel. Vamos a poner sobre nuestros pies. Hasta acá Jehová me ha ayudado. Esta ha sido la palabra, pueblo. Es una alerta para su vida. Usted conoce su vida, yo no lo conozco. Yo no le conozco a nadie en este lugar, ni su casa, porque nunca les he visitado. Pero Dios sí les conoce. Y si lo he visto en la calle, será Dios le bendiga, mi hermano. Pero Dios conoce sus vidas, conoce su pensamiento, conoce su acostar, conoce su levantar. Así que ore por su familia. Levante sus manos en esta hora. Ore para que su familia sea salva. Ore para que su hijo